Bienvenidos a La Otra Mirada, al hecho, a la pieza, al hombre, un trazo a la imaginación y a la belleza de las artes. La alfarería es el arte de fabricar objetos de barro de carácter popular y su origen etimológico proviene del árabe. Es uno de los oficios artesanos con mayor antigüedad en la historia de la humanidad y que además aún se sigue desarrollando. El municipio cordobés de La Rampla ha estado históricamente vinculado con las costumbres y oficios artesanales. Tradicionalmente tienen mucho peso aquellas artes cuya materia prima fundamental es el barro, como son la alfarería y la cerámica. Hombre, a trabajar, lo que se dice trabajar, no, pero a tener contacto ya con la rueda y con el barro, pues desde 8 o 10 años. De 8 o 10 años. Estaba yo en la escuela y los domingos, los días festivos que no había escuela, pues me entretenía aquí en hacer, bueno, hacer, probar, porque eso tiene un tiempo que no haces nada. Por mucho que lo intentes, hasta que no lleves un poco tiempo, ya te irán saliendo algunas piececitas más chiquitas, o en fin, poco a poco. Verás que desde el primer día nadie hace nada, eso está más claro que el agua. Para mí, crecer en una casa que incluía un taller de cerámica fue algo extraordinario, aunque no lo supe hasta mucho tiempo después, porque yo crecí normalizando la creación, el arte, el crear formas bellas, viendo a mis padres hacer alfarería y decorar, y eso hizo que también pues, mi creatividad explotara, ¿no? Por otras vías, la música, la escritura, la pintura, y yo normalicé, yo pensaba que eso era normal y que eso pasaba en todas las casas, y creo que en muchas casas de la Rambla ocurría, por eso en la Rambla hay tantos artistas, ¿no? Después, con los años, me fui y me di cuenta de que eso no era normal, de que toda esa cotidianidad era algo extraordinario. Yo creo que la Rambla es un símbolo hermosísimo de resiliencia de las culturas que nos precedieron. Si en efecto la cultura andaluza en general es un palimpsesto, y cada capa denota una civilización anterior que hemos hecho nuestra, no hay metáfora más reveladora que el barro, ¿no? De hecho, Rambla lleva en su propio nombre el barro, y basta con rascar un poco en cada una de las expresiones de creación alfarera en la Rambla para confirmar que estamos pisando el mismo barro que pisaron otras civilizaciones que también son la nuestra. De manera que la Rambla ha sabido mezclar todos los barros, ¿no? Y yo creo que en cada botijo, en cada, no sé, en cada ánfora, en cada instrumento creado por un arte como la alfarería, están todas las artes anteriores y todas las civilizaciones anteriores. Yo seguí la tradición, mi abuelo por materno era alfarero también, mis tíos por parte de mi madre también eran alfareros, todos. Por parte de mi padre no, pero por parte de mi madre sí. Y yo pues, eso fue el oficio que elegí, y además lo elegí, más bien lo eligió mi padre que yo, porque él tenía mucho empeño en que yo continuara con la tradición. Yo creo que no lo defraudé en ningún momento. Yo hasta los 40 años por ahí, lo empecé haciendo tinajas y cosas fuera de la rueda, como locales de pozo, tinajas o macetones o piezas grandes, porque esas piezas las hacía mi padre. Aunque alfareros éramos todos, pero había dos gremios, de alfareros o jarreros, que se decían, o cantareros.
La visita al taller de Bartolomé fue un momento mágico. Pues Bartolomé me enseñó dónde estaba el torno, la herramienta que utilizaba, dónde había estado el horno moruno, el patio. Y claro, pude ver y sentir lo que yo intentaba reconstruir cuando estudiaba un alfar de hacía 1000 años. Fue como viajar en el tiempo 1000 años atrás. Bartolomé muy pacientemente contestó a todas mis preguntas, que eran muchas, y compartió muy generosamente todo ese conocimiento, toda esa sabiduría de algo que para mí resulta muy complejo, pero de esa manera, con esa sencillez de alguien que ha trabajado, que ha dedicado toda su vida en cuerpo y alma a lo que es el oficio de la alfarería. Que ya no sé qué decir, del cante se ha dicho tanto, que ya no sé qué decir, la poesía de un fandango, no la puedo resumir. Yo canto y estoy llorando. Para mí el crecer en un taller de alfarería y el venir de una familia de alfareros, digamos que ha sido también algo que me ha anclado mucho al territorio donde nací. Un territorio con un nombre ya que proviene del árabe, que es la Rambla, que proviene del Ram, que arena en árabe, ¿no? Que si las cosas existen cuando se nombran, no debe ser casualidad que haya un universo de palabras en árabe, porque quizá en ese momento hay una explosión de la cerámica y de la alfarería, que ya existía, o sea, que ya existía cerámica en Tarteso, que existía cerámica en la Bética y además muy floreciente y muy rica, pero también es verdad que con la llegada de los visigodos se pierde muchísimo. Pero claro, cuando hay palabras que nacen en árabe, es porque en Al-Ándalus tuvo que pasar algo que lo cambió todo, ¿no? Es verdad que la propia palabra cerámica tiene de origen griego, ¿no? De keramikos, ¿no? Y designa más bien al objeto, pero el arte es la alfarería. Pero hay palabras que tienen la raíz en árabe y hay otras que tienen una tradición de sonido del romance y que luego se arabizan o se convierten en palabras refugio. Botijo parte de la raíz latina de botis, y la botícula era la bota pequeña, que fíjate que bota se mantiene para beber vino, o la bota del vino gigante, ¿no? Pero claro, es que tiene forma de sandía, de melón, y claro, esa es la botilla. Y al final es una palabra refugio, fíjate, en árabe andalusí, como una palabra latina, luego cuando acaba hablándose en árabe, se arabiza y acaba siendo un botijo que mantiene la raíz latina y la palabra refugio en árabe. Para mí supone un reducto de sabiduría, de conocimiento, de una parte de nuestro patrimonio y de nuestra historia que está ahí viva y que no se ha perdido. Hay muchos arabismos que perviven en nuestra lengua castellana. Tenemos la herencia andalusí que tenemos más palpable de lo que imaginamos. En Córdoba las fuentes nos hablan del barrio alfarero, Alfajarín, ¿no? Que es como alfajar, ¿no? Como el corto, sabemos dónde estaba. La propia palabra alfarería ya es una palabra que proviene de alfajar, que significa arcilla en árabe, y eso ya es muy significativo, el estar siempre en contacto con la alfarería y con todas esas palabras, ¿no? que rodean al oficio, como mandil, atanor, jarra, todas son palabras que provienen del árabe. Y me parece que es muy interesante porque nos lleva, ¿no? a una historia pasada que es bastante reciente, además, que es de donde venimos, ¿no? Y esa época previa a la conquista de Al-Ándalus por los reyes cristianos, y ese pueblo, ¿no? que de alguna manera fue expulsado, pero que de otra manera pues, se quedó resiliente
en lo que fue el pueblo llano y se quedó en su oficio, y la alfarería es uno de ellos, y se quedó también en la lengua, ¿no? Se quedó en las casas, en los nombres de las cosas que cocinamos, de los muebles como alacena, almohada, y se quedó también en oficios como la alfarería. Por ejemplo, candil, ataifor, atanor, anafe. Y por ejemplo, cazuela. Cazuela viene del étimo árabe casa. Entonces, la herencia que tenemos andalusí en nuestra lengua es muy palpable y es mucho más importante de lo que nos imaginamos. La alfarería es una de las pruebas más evidentes de la permanencia cultural del pueblo andalusí, luego morisco, luego converso. ¿Por qué? Por dos razones. La primera, porque quienes tenían el saber, el albañil, el que sabía hacer las cosas, el alfil, el que tenía el conocimiento, es el único que puede seguir haciendo lo que hacía. Esto no se aprende nunca, nunca se acaba de aprender. Esto, como dice el refrán, el que más sabe más ignora, ¿sabes? Así es que siempre está aprendiendo. Como todos los oficios, ¿no? Necesitan mucho aprendizaje y mucho tiempo, mucha constancia y no hartarte ni cansarte, porque si te cansas y te aburres, pues nunca llegas a la meta. Así es que eso lo que requiere es constancia y que te guste y ya está, y el tiempo le dará el color. Eso es. Y las decoraciones que se hacen en todos los talleres con cantidad de miles de piezas que se pintan, casi todas están hechas por mujeres y eso ha contribuido mucho a que se conozca la Rambla, que nos conozcan. Hay una generación que apenas sufrió modificaciones en su forma de saber y en su forma de sentir en 1000 años. Y de repente vino una eclosión, fundamentalmente después de la Revolución Industrial, que aquí en Andalucía cala muy despacio, porque las capas populares pasaban hambre, porque las capas populares no habían accedido a lo que, entre comillas, se denominó el progreso. En el año 50 yo tenía 10 años, ¿vamos? Y yo de aquellos tiempos me acuerdo perfectamente. Cuando aquí en la Rambla había muy poca alfarería y la mayoría, por no decir todas, se dedicaban a lo blanco, lo que se llamaba blanco, que era barro cocido solamente, ¿vamos? O sea, solo había aquí una mujer, la señora Joaquina que se llamaba, que se dedicó al vedrío, ella y su sobrino, que fueron los pioneros aquí en la Rambla del tema este del vedrío. Luego ya, después con los años, surgieron otros más y en fin, cuando ya esto del vedrío, ya los vedríos venían preparados, ya venían solamente para gastarlo. Y hay un florecimiento que quizá alcance su mayor esplendor o el origen del esplendor con Abderramán II, por dos razones. La primera, porque Ziryab viene de Oriente y trae un refinamiento que se solapa al refinamiento previo bético. Y por otro lado, porque se incorpora el vidrio con Infirnas. Y claro, eso en todos los objetos que nos rodean hace que al final la cerámica también se impregne de todo eso, ¿no? La colección del Museo Arqueológico de Córdoba tiene una colección muy buena de brocales de pozo, Andalucía del siglo X al siglo XIII y también mudéjares. La técnica de fabricación era exactamente la misma que está empleando a día de hoy Bartolomé y que emplean otros maestros alfareros, que es la técnica del churro, porque claro, eran unas piezas muy grandes para modelarlas a torno. Entonces, es fascinante que se haya conservado la misma forma que estaban utilizando 1000 años antes aquí.
Bueno, otra iniciativa esencial, aparte de poder registrar, ¿no?, esta memoria viva de nuestra historia y de nuestro patrimonio, es en el Museo de Arte y Costumbres Populares, que está en Sevilla, se conservan algunas piezas del taller de Bartolomé y de su padre, que fueron recogidas en el año 1975. Y hay una ficha descriptiva que es muy curiosa, que habla que en ese momento pues, Bartolomé tenía 39 años, era cantarero, y habla también de que la Rambla era uno de los principales centros alfareros e industrializados de toda Andalucía, ¿no? Entonces, bueno, pues han pasado ya casi 50 años y eso se recogió y está ahí. Y bueno, es fundamental, ¿no?, para que no se pierda. Yo creo que es un momento interesante para el sector de la cerámica de la Rambla, porque digamos que está teniendo un reconocimiento a nivel mundial. Y creo que es importante recordarnos de dónde venimos, ¿no?, y de dónde vienen nuestras tradiciones. Yo pienso que sí, que la cerámica está de moda. Y desde el botijo, las vasijas, la maceta, el menaje, lo artístico, lo exclusivo, yo pienso que está de moda. Es de las épocas que se ve la cerámica en general y casi, yo te diría globalmente, muy bien, porque hay mucha demanda y además está ocupando un papel muy importante en todas las casas, en todas las decoraciones, en todos los restaurantes de categoría, y yo creo que está ocupando un papel el que se merece, desde luego. Nunca como ahora un joven conoce y habla idiomas que no hablaron jamás ni sus padres ni sus abuelos. Tienen una cosmovisión que no han tenido jamás sus padres ni sus abuelos. Y sin embargo, ¿saben lo que desean? Venir aquí. Quedarse en su casa, quedarse en su tierra y rescatar esa memoria que no está apegada, en su caso, al hambre y a la tragedia, sino justamente a lo contrario, a su identidad. Fíjate que la palabra identidad es lo único que no nos hace idénticos, porque además es el futuro. Y es muy llamativo que el futuro haya tomado la decisión de que la vanguardia es el regreso. Ellos que estudien, que sean lo que quieran ser, pero que esto no ocupa sitio. Y si tienen la oportunidad de aprenderlo, pues que lo aprendan, hombre, que está bien. Y para hacer esto no hace falta nada más que un pelote de barro y las manos. Porque Goya decía, dame un carbón y te haré el más bello de los cuadros. Yo creo que es un artista, como muchas personas que hacen alfarería en la Rambla, y que históricamente pues, se le ha llamado artesano, pero que aunque hagan piezas en serie, son piezas únicas porque son hechas a mano, llevan sentimientos, provocan emociones en quien las ve, y eso solamente se puede llamar arte. Solo se ama lo que se conoce, y para amarnos necesitamos conocernos. Y la mejor manera de hacerlo es mirarte a un espejo, sin ningún tipo de prejuicio. Y eso, desgraciadamente, no lo hemos hecho. El pueblo andaluz es una tarea que tiene pendiente, porque el pueblo andaluz no ha perdido la memoria. Lo que ha perdido ha sido la razón para entenderla.
ha seguido haciendo cosas que ha hecho siempre, pero no sabe por qué. Desde mi punto de vista, la Rambla necesita escarbar en el origen de lo que es su tradición, su identidad, para valorar, desnormalizar, digamos, ¿no?, lo extraordinario que vemos en el día a día y que el ojo, por ser tan cotidiano, no ve. La Rambla en general necesita eso, creerse su origen y creer que lo que hace de verdad es arte y no una artesanía de segunda, ¿no? Es algo que no se hace en todos sitios y que además requiere de una técnica bastante sofisticada y sobre todo requiere, en muchos casos, como el caso de mi padre, de muchos siglos de tradición. Entonces es como un creérselo, pero de verdad. Si en algún lugar del planeta existiera una memoria tan arraigada y tan luminosa como la que tiene la Rambla con su alfarería, presumiría todos los días de que la tiene y de sus orígenes, por una razón también urgente. Y es que de la misma manera que la globalización es ecocida y acaba con las especies animales, y cuando mueran la palabra morirá, porque ya no va a designar a nada que exista. La globalización también es culturicida y acaba con las culturas, acaba con las lenguas, acaba con las maneras milenarias de hacer las cosas. Y la única forma de resistir frente a esta uniformidad cultural que se nos quiere imponer es justamente seguir siendo lo que hemos sido siempre. La Rambla tiene una oportunidad histórica porque no ha perdido la memoria, porque la memoria está aquí. Mi río Guadalquivir, con su fuente de Triana, con su puente de Triana, con su puente de Triana, y el viejo puente romano de mi Córdoba sultana. Por Santa Marina entré, por Santa Marina entré, salieron los picos, pero ay que me querían comer. Salieron los picos, pero ay que me querían comer. Estos oficios, desgraciadamente, cada vez vamos quedando menos. Cosa que debería ser lo contrario, que toda la gente joven que se animara, que siguieran y que estas cosas no se perdieran nunca en la vida. Para ser sincero, me ha dado satisfacción, me ha dado alegría, pero también voy a hablar ya en plural. Todos los que hemos trabajado el barro, a todos nos ha dejado el legado de los dolores de hueso. Eso es inevitable. Todo el que ha trabajado en barro padece porque ha sido un oficio de mucha humedad y muy trabajado, de posturas muy incómodas. Pues se debe de recordar como un orgullo de ver que la Rambla ha sido uno de los puntos no de Andalucía, incluso de España, donde tanto ha imperado la alfarería y donde hay piezas por todo el mundo de aquí. Yo creo que eso debe ser un orgullo para el que sea rambleño y sobre todo para los que nos hemos dedicado al sector de la alfarería. Yo creo que así es como se debería de recordar, pensando en lo que fue y en lo que es y lo que puede llegar a ser mucho más. Ahora, acatando
Agachando, más bien si se agacha y doblando la rodilla mejor que la cintura porque le podéis lastimar. No, bueno, pues ya como ustedes ven ahí. Que trabaja en un ladrillo, lo va a sacar tuyo, un pisco. Sácalo, sácalo. Ya está, tanto no, un poquito menos, que no romper, que pegue un peso. Ya está, descansando y ya está. Se quedó, eso ya no. Leo, vale, para el mío, que ya, que esto, si no fuera así por ustedes, no se hubiera hecho la obra. ¿Que va a salir todo eso en la película? Hasta las primeras décadas del siglo XX, la alfarería tradicional rambleña basó su producción en la fabricación de piezas funcionales, como macetas, cántaros, jarros y su mundialmente famoso botijo de la Rambla, una tradición que tiene 4000 años de historia. La relación del pueblo de la Rambla con el barro es ancestral. En el pueblo, además, hay todo un sistema laboral y sociocultural ligado a la manufacturación de cerámica. ¿Ha vuelto usted a vivir junto a nosotros la experiencia de disfrutar del arte? La próxima semana regresamos con una nueva mirada al mundo de las artes visuales. Buenas noches.